Bueno, ahora sí, muy buenas noches y bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tener una clase muy interesante acerca de lo que es la lógica y la lógica de programación. A pesar de que ustedes ya están haciendo o ya llevan 10 unidades en Open Bootcamp, donde se trabaja directamente con JavaScript, entonces ya tenemos muchos conceptos de un lenguaje de programación. Creemos que es muy importante entender los conceptos de lógica de programación. ¿Por qué? Normalmente cuando se hace el desarrollo de cualquier tipo de software, lo primero que se hace no es sentarse a programar. Es tal vez la última tarea que se debería realizar. Primero tenemos que saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a resolver. Entonces, es muy común que cuando estamos aprendiendo a programar, lo primero en lo que pensamos es, tengo este problema, entonces sentémonos inmediatamente a codearlo, a codificarlo, a programarlo, cuando debería ser lo último. Lo primero que deberíamos hacer es buscar una solución de manera lógica para poder llegar a la respuesta que estamos buscando. Y es buena práctica, o es mejor dicho, es bueno tener en cuenta algunas pautas acerca de la lógica de programación. Entonces, esa será nuestra clase del día de hoy. Arranquemos, miremos a ver qué tenemos para hoy. Entonces, tenemos lo que es lógica de programación, qué es la lógica de programación, los tipos de lógica, los elementos básicos de la lógica, qué es un algoritmo, que es muy importante, qué son los elementos básicos de un algoritmo, como son las variables y las constantes. Y por último, miraremos lo que son diagramas de flujo y lo que se denomina el pseudocódigo. Entonces, vamos primero con la definición de lógica en general, antes de pasar a lógica de programación. Entonces, como lo dice Wikipedia, la lógica es una rama de la filosofía de carácter interdisciplinario, entendida como la ciencia formal que estudia los principios de la demostración, la inferencia válida, las falacias, las paradojas y la noción de verdad. Bueno, después de esa definición uno diría, bueno, y a todo esto, ¿qué tiene que ver con la programación, esto que acabamos de leer? Es una rama de la filosofía y tiene que ver con las inferencias, las demostraciones y las paradojas y lo que es la noción de verdad. Y eso en cómo me afecta también el día a día en la programación. La lógica existe en todos los ámbitos. O sea, lógica no aplica simplemente a la programación, ¿cierto? Por eso algunas veces también se habla en una manera más coloquial, se habla del sentido común que todas las personas poseemos. Y es la manera en cómo determinamos o o podemos, sí, como determinamos o podemos llegar a la conclusión de que algo que se nos dice, por ejemplo, es verdadero o falso, o que para realizar alguna acción tengo que tener o haber ejecutado unos pasos previos, o que una acción depende de otras acciones. De ahí, que lo vemos en la vida diaria, de ahí viene la lógica. Y esta lógica a nivel general, que es la que depende de la filosofía directamente, también tiene otras ramificaciones. Entre ellas está la lógica computacional o la lógica de programación, y que es básicamente la lógica matemática aplicada. Para ser un poco más estrictos con la definición, no sé si ustedes saben que los lenguajes de programación, en nuestro caso que vamos a aprender JavaScript y que estamos estudiando JavaScript, realmente son expresiones matemáticas llevadas al campo de las funciones, y los lenguajes se representan como si fueran funciones como tal. Funciones, está hablando de funciones matemáticas de las que uno ve en bachillerato, en el colegio o en la universidad. Toda función matemática es representable en un lenguaje de programación. Por consiguiente, todo lenguaje de programación se entiende como un conjunto de funciones que al final nos entregan un resultado en un lenguaje natural. Estoy hablando del lenguaje humano. Entonces, la lógica depende, o más bien, la lógica de programación depende directamente de la lógica. Pero ahora sí, miremos entonces qué es la lógica de programación. Si existe una lógica que es, digamos así, la mamá de todos los elementos que vamos a trabajar, está la lógica de programación. Y básicamente la lógica de programación es una técnica utilizada para desarrollar instrucciones en una secuencia para lograr un determinado objetivo. Si eso lo aplicamos a nuestra vida diaria, aplica para todo. Desde que nos levantamos en la mañana y hacemos nuestro desayuno, desde que nos damos una ducha, desde que nos lavamos los dientes, porque básicamente en todos esos instantes, en todos esos momentos, siempre estamos utilizando
Estamos utilizando unas instrucciones en secuencia para lograr un determinado objetivo. Para poder salir al trabajo yo tengo que levantarme, bañarme, tomar un desayuno, lavarme los dientes y luego puedo salir. Entonces, la lógica es inerte a cada uno de nosotros como tal, no solo en la programación, porque siempre lo hacemos así, aunque para nosotros no sea tan así. Es decir, no lo vemos de esa manera porque para nosotros nunca nos paramos a pensar cuáles son los pasos que yo necesito para salir a trabajar cada mañana. No, los hago de manera automática. Así funciona mi cerebro, lo hago de manera automática, pero está siempre presente. Otra definición de la lógica de programación es que es la organización y planificación de instrucciones en un algoritmo, que más adelante vamos a definir que un algoritmo, con el objetivo de tornar visible la implementación de un programa en software. Aquí ya la definición ya llega más al software. Entonces aquí es como la planificación de un conjunto de instrucciones para convertir en algo palpable o visible en un programa o una implementación de un programa de software. Y otra nos dice que la lógica de programación es la organización coherente de las instrucciones del programa para que su objetivo sea alcanzado. Entonces también me están diciendo que esas instrucciones para que un programa funcione tienen que ser ordenadas y coherentes. Y eso para llegar a un objetivo. Y eso aplica también para nuestra vida diaria. La lógica está presente, es lo que yo quiero que nos quede claro de ahí. Si yo voy a salir a trabajar, yo no puedo decir que me voy a trabajar, después me baño, me lavo los dientes y tomo mi desayuno. Debe haber un orden para llegar a ese objetivo. Entonces, la lógica de programación es eso, el conjunto de actividades que necesitamos realizar para desarrollar, en nuestro caso específico, un software, X, Y o Z. Eso es lo que busca la lógica de programación. Y hay varios tipos de lógica que básicamente se puede definir en tres. Lógica imperativa. Se centra en describir paso a paso cómo se deben realizar ciertas tareas en un programa. Entonces, en la lógica imperativa, yo como programador, cuando estoy trabajando con lógica imperativa, debe decirle al computador o al software o al lenguaje de programación qué debe hacer en cada uno de los pasos y cuál es el paso a seguir, cada uno de los pasos. O sea, que me preocupo en el cómo hago cada cosa, cómo hago cada cosa. Ese es un tipo de lógica. Luego está la declarativa. Y entonces en este caso ya lo que se define es lo que se quiere lograr, sin entrar en detalles de cómo se debe hacer. Entonces, en este caso, en la lógica declarativa, a diferencia que en la lógica imperativa en que me preocupaba en el cómo, ya aquí no me preocupo en el cómo. Eso no sé cómo se hace. Me preocupa es el qué, o sea, qué debo hacer. Y los lenguajes de programación modernos trabajan casi todos orientados a lógica declarativa. Porque a medida que aprendamos de JavaScript, porque ya en Open Bootcamp lo estamos trabajando y todo eso, nos vamos a dar cuenta que los lenguajes tienen muchos elementos de ayuda dentro de ellos. Entonces yo muchas veces no tengo que preocuparme, por ejemplo, en JavaScript. En JavaScript voy a poner un ejemplo acá, saliendo un poco. Yo necesito saber la longitud de una cadena. Eso es lo que yo necesito. Yo no tengo que saber cómo internamente JavaScript me va a poder devolver esa longitud o cómo tengo que hacerla. Yo sé que en JavaScript hay una propiedad de las cadenas y de los arreglos que se llama length. Y cada vez que yo le pregunto por esa propiedad, él me devuelve el tamaño de una cadena. Ahí estoy utilizando lógica declarativa, porque lo que me importa es qué necesito, no cómo se haga eso por debajo. Entonces, la gran mayoría de los lenguajes en la actualidad utilizan lógicas declarativas. Y bueno, y también está lo que llaman lógica funcional, que esta se basa en el uso de funciones y estructuras de datos inmutables para resolver problemas. Inmutables quiere decir que son estructuras de datos no modificables, que no se pueden modificar como tal. Entonces, hay mucho en la actualidad, hay un debate no, hay una corriente más bien muy fuerte en el uso de la programación funcional, en la cual todo se hace a través de funciones. Eso lo veremos de pronto más adelante, pero queda ahí pues como para que lo sepan. O sea, existe lo que se llama programación funcional, muchos lenguajes hacen uso de él. Eh, yo diría que casi todos los lenguajes pueden ser utilizados con programación funcional, porque la ventaja de los lenguajes, y por ejemplo especialmente JavaScript, es que JavaScript puede ser imperativo, puede ser declarativo, puede ser funcional, puede ser basado en eventos, puede ser orientado a objetos y una otra cantidad. O sea, el lenguaje no me está limitando.
Yo puedo utilizar el tipo de lógica que quiera cuando esté programando. Ya depende de mí como programador. Pero digamos que esos son los tres tipos de lógica que existen en la lógica de programación. Perdón. También están estos elementos básicos de la lógica que son las estructuras de control de flujo, las estructuras de datos, las funciones y procedimientos. Entonces, las estructuras de control de flujo dentro de un programa, ¿qué es? Son herramientas que se utilizan en la programación para controlar el flujo de ejecución de un programa. ¿Cómo así? Normalmente, y lo llevo al paralelo de la vida real, y voy a poner un ejemplo antes de dar como la explicación de esto, es, por ejemplo, al decir, yo voy a llevar mi paraguas si empieza a llover. Eso es una afirmación muy común que hacemos. Veo, voy a salir a la calle, pero voy a llevar el paraguas si empieza a llover. El control de flujo lo que hace es que, digamos que controla lo que se va a hacer de acuerdo a unas condiciones que se cumplan. Entonces, en este caso yo estoy diciendo, si llueve, si llueve, entonces llevo el paraguas. Si no, pues no lo necesito. De igual manera, el control de flujo existe dentro de los lenguajes de programación, como por ejemplo, los condicionales, que son condiciones que están dentro de los lenguajes de programación, eh, las, las herramientas iterativas, los ciclos que se llaman también. Bueno, ese tipo de estructuras de control de flujo me permiten controlar cómo se ejecuta el programa, qué camino debe tomar. Luego están las estructuras de datos, que son formas de organizar y almacenar datos en un programa de computadora, de manera que se puedan acceder y manipular de manera eficiente. Las más comunes son las variables, que es la que todos utilizamos y ustedes ya lo han visto en Open Bootcamp. Las variables es, digamos, una estructura de datos de tipo primitivo en la cual uno permite almacenar números o puede almacenar letras o combinación de estos también, o puede almacenar, perdón, o puede almacenar, por ejemplo, datos booleanos, o sea, de verdad o de falsedad. Entonces, digamos que estas estructuras de datos me permiten a mí almacenar información, datos. Entonces están las variables, las constantes y hay otras como los arreglos, como los objetos, pero por ahora no nos preocupan. Y están las funciones y procedimiento, que básicamente que son bloques de código que realizan una tarea específica en un programa. Ambos son fundamentales, ambos son elementos fundamentales de la programación y se utilizan para dividir el código en secciones más pequeñas y manejables, lo que a su vez facilita el desarrollo y el mantenimiento. A medida que nosotros vamos haciendo programas un poco más complejos, o si vamos programando aplicaciones un poco más complejas, puedes llegar a crecer demasiado. Entonces se utilizan lo que son las funciones o los procedimientos, que básicamente me permite dividir esas grandes porciones de código en porciones más pequeñas y manejables. La característica, por ejemplo, de las funciones en los lenguajes de todos los programas, de todos los lenguajes de programación, perdón, es que solamente cumplen una función, una sola. Ese es el objetivo de las funciones. Ah, que si es imprimir en pantalla algún elemento, la función solo imprimirá en pantalla. Que si la función es sumar dos números, A más B, solamente suma dos números. De esa manera, el código se hace un poco más pequeño y más fácil de manejar. Entonces, ese es el objetivo, que el código sea en porciones más pequeñas y manejables. Continuemos por acá. Ahora llegamos a la pregunta de lo que es un algoritmo. Entonces, aquí dice, es la propia secuencia de instrucciones para la ejecución de una tarea. De una forma más simple, el algoritmo es una receta o una ruta que indica todos los procedimientos necesarios para realizar algo o resolver un problema. La información en algoritmo no puede ser redundante o subjetiva. Tiene que ser clara y detallada para que la computadora interprete correctamente. Yo le daría la definición de algoritmo es el conjunto de pasos necesarios para realizar una tarea de forma eficiente y finita, sin que haya ambigüedades. Entonces, el algoritmo me permite definir, bueno, voy a sumar dos números. ¿Cuál es la secuencia
o los pasos necesarios para sumar dos números, la cual debe ser finita, porque un algoritmo debe tener un principio y un fin, y que sea de forma eficiente. Y que otra característica del algoritmo es que puede ser repetido. Si yo sumo dos números A y B, se supone que ese mismo algoritmo debería servirme a mí para sumar otros dos números C y D, o Y y Z, o X y M, o los números que yo quiera. O sea, el algoritmo se caracteriza porque siempre es la misma secuencia de pasos para sumar, en este caso, esos dos números, y siempre me va a dar un resultado de la suma de dos números. Entonces, siempre lo puedo repetir de la misma manera. Eso es un algoritmo. Entonces, es un conjunto. Alguien levantó la mano. Sí, adelante. Sí, buenas noches, profe. Buenas Le iba a noches. preguntar. eh, eh, Tengo entendido bastante como la explicación de estructura de datos y lo que estamos haciendo, la lógica, pero soy bastante de ejemplos. Entonces, no sé si te podría, cuando ya recorramos como todos estos puntos, hacernos unos ejemplos prácticos como para ver cada concepto, para ver si estamos en la misma página, porque puede que no sea lo mismo de lo que estemos hablando y quisiera saber si estamos en la misma página. Más adelante vamos a ver varios ejemplos. Sí, no te preocupes. Gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces, continuemos. Listo. Entonces, acá, ejemplificando mejor, vamos a hacer un algoritmo para freír papas de una forma bien simple y didáctica. Vamos a hacerlo. Entonces, este lo llamamos el algoritmo papa frita. Esto es un algoritmo. Tiene un inicio y un fin. Eso es una característica importantísima. Lo otro es que es un conjunto de pasos para lograr ejecutar una tarea. ¿Qué tarea voy a ejecutar acá? Lograr unas papas fritas. Vamos a ver qué me dice. Entonces, el algoritmo me dice, vea, primer paso, tomar las papas. Segundo paso, pelar las papas. Tercer paso, cortar las papas en tiras, así como aparece en la imagen. Tomar el sartén y colocar sobre la estufa. Luego, encender el fuego de la estufa, colocar el sartén con aceite para calentar, esperar hasta que el aceite esté caliente, colocar las papas para freír y luego aguardar durante 10 minutos hasta que las papas estén fritas, retirar las papas y servir. Eso es un algoritmo. ¿Es un conjunto de pasos finitos para resolver un problema? Sí, porque tiene un inicio y un fin. ¿Los pasos están ordenados correctamente? Sí, porque de esta manera en que están ordenados es como debo hacerlo, no debo cambiar su orden. Se puede repetir, o sea, si yo en mi casa hago este procedimiento, voy a lograr papas fritas, y si alguno de ustedes coge el mismo procedimiento y lo intenta en sus casas, ¿va a lograr papas fritas? Sí, entonces es un algoritmo. El mismo conjunto de pasos se puede repetir cuantas veces lo necesite. Entonces dice acá, con este paso a paso, cualquier persona logra hacer papas fritas. Vamos a la siguiente. Y aquí nos encontramos que en los algoritmos hay lo que se llaman variables y constantes. Entonces, por ejemplo, dice, son valores que componen cálculos o condiciones y están presentes en todas las partes del programa. Entonces, una variable es un espacio para almacenar un tipo de dato que puede ser modificado cuando sea necesario. De ahí viene su nombre variable, porque varía. Cuando requiera ser modificado, entonces se cambia. Es una variable. En cambio, una constante es aquel que posee un dato definido al inicio del programa y no puede ser alterado. O sea, la constante nunca cambia. Por ejemplo, una constante que se utiliza mucho cuando está uno haciendo problemas de lógica y todo eso es cuando le piden, por ejemplo, calcular el área de un círculo, calcular el volumen de un círculo. Normalmente uno se va a encontrar que siempre hay una constante y es pi. Pi es una constante que nunca va a variar en la ejecución del programa, pero yo la requiero para que el programa funcione. En cambio, va a encontrar muchas otras variables que van a cambiar de acuerdo al tamaño del círculo, la circunferencia. Utilizando el ejemplo de la papa frita, podemos decir que el aceite es una variable, ya que puede estar caliente o frío. Y el tiempo que demoran las papas fritas en estar listas es una constante, porque siempre deben ser 10 minutos. ¿Qué pasa si yo dejo las papas más de 10 minutos? Pues posible que se quemen. Si las dejo menos de 10 minutos, es posible que me salgan crudas. Entonces, el conjunto de pasos lógicos para solucionar el problema debe ser seguido como lo dice la receta. Entonces, si hacemos el símil, la comparación, digamos que un algoritmo en cierta medida es una receta
para poder obtener un resultado esperado. Y así aplica en programación. Como lo hicimos con un ejemplo de papas fritas, lo podemos hacer con un problema de sumar dos números, lo podemos hacer un problema de promedios, un problema que queramos, calcular un área de alguna figura geométrica. Entonces, aplica de manera igual o similar. Entonces, esas son las variables y constantes. Y luego vienen los diagramas de flujo y pseudocódigo. Entonces resulta y sucede, voy a hacer un alto aquí antes de explicar esta parte, y es lo siguiente. Nosotros ya nos dimos cuenta de que es un algoritmo y cómo lo escribimos allá. Pusimos nuestra receta de papas fritas. Pero resulta y sucede que necesitamos tener herramientas que nos permitan escribir siempre de la misma manera cómo más bien cómo se escribe o cómo se describe un algoritmo. Entonces existen herramientas como son los diagramas de flujo y el pseudocódigo que me permiten escribir los algoritmos. Cuando yo utilizo tanto un diagrama de flujo o utilizo pseudocódigo, lo que estoy haciendo es el paso antes de llevarlo a un lenguaje de programación. Bueno, levantaron la mano. Johan, adelante. Profe, qué pena. De pronto no se vería como solo la constante de la papa, porque es que el tiempo también puede ser variable dependiendo de la temperatura del aceite, ¿no? O Bueno, sea, no como sé, la única habría constante ahí sería como la papa, porque esa sí tiene que estar para hacer las papas. Pero si el aceite está más frío o más caliente, ahí cambiaría el tiempo. Entonces ya no pero sería una si, constante de tiempo. pero entonces si lo miramos así, las papas no serían constantes porque no es lo mismo fritar, no sé, 300 gramos de papa que fritar 1 kilo de papa, porque a mayor volumen de papas, me imagino que se puede requerir más tiempo. O sea, el algoritmo podría llegar a ser mejorado, digámoslo, porque por esas preguntas que tú haces, uno podría empezar a decir, no, pero vea, eso no es constante, o eso no sería variable, o definitivamente todos son variables y no hay constantes porque tanto la temperatura del aceite como el tiempo, como la cantidad de papas que se utilicen podrían ser variables. En ese caso, el algoritmo no me está diciendo, voy a volverme, él no me está diciendo que si el aceite no es constante, no puede ser un algoritmo. Él podría decir, las papas, la cantidad de papas podría ser una variable. eh, el aceite podría ser una variable. El otro es que el tiempo podría llegar a ser una variable. Pero digamos que para este problema en específico y con la cantidad de papas que no nos dicen cuál es, pero digamos que para la cantidad de papas siempre deberán ser 10 minutos. En este caso es constante. Pero ahora que hagamos ejemplos más orientados al lado de la programación, nos vamos a dar cuenta cuando se utiliza una variable o una constante y nos va a quedar un poco más claro. ¿Listo? Eso, profe, muchas gracias. Ok. Bueno, llegamos acá. Entonces, diagramas de flujo y pseudocódigo. Entonces, como les venía diciendo, antes de nosotros sentarnos a escribir código, debemos pensar en qué es lo que nos están pidiendo y cómo lo vamos a solucionar. En programación, siempre que usted debe hacer algo, hay dos problemas. El problema que a usted le entregan al resolver y el otro problema es usted cómo lo entiende. Porque a mí me pueden entregar un problema X. Voy y lo leo, lo entendí de cierta manera y así lo intento resolver. Ese mismo problema se lo pueden entregar a cualquier persona y entenderlo de una manera diferente a la mía. Entonces, por esto fue que se crearon herramientas que nos permitan clarificar cómo se debe escribir un algoritmo a través de un flujograma o un diagrama de flujo y a través de pseudocódigo. Como lo dice acá, tanto los diagramas de flujo como el pseudocódigo se utilizan ampliamente en numerosos campos para documentar, estudiar, planificar, mejorar y comunicar procesos que suelen ser complejos en diagramas claros y fáciles de comprender. Los diagramas de flujo emplean rectángulos, óvalos, diamantes y otras numerosas figuras para definir el tipo de paso junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia. Entonces, los diagramas de flujo básicamente es este ejemplo que tenemos acá. Tienen un inicio
y tienen un fin, como lo tiene todo algoritmo. Y dentro de ese inicio y fin, tienen todas las instrucciones que se requieren para solucionar un problema. Puede ser sencillo o complejo. Entonces, por eso les decía que es muy importante, a pesar de que nosotros, y hago hincapié nuevamente en esto, a pesar de que nosotros ya estemos aprendiendo JavaScript, es muy importante que no tengamos de pronto en un principio, sobre todo cuando estamos comenzando a aprender programación, no tengamos la mala práctica de cada vez de que tenemos un problema, inmediatamente lo único que pensamos o lo único que vamos a hacer es empezar a codificarlo. Primero debemos pensar el problema, entender el problema, porque si no entiendo el problema, pues la solución que voy a dar es errada, obviamente. Y luego cuando ya hemos entendido el problema y sabemos cómo se puede solucionar, ahí sí pasamos a codificarlo. No les estoy diciendo que de pronto nos vamos a volver expertos en diagramas de flujo y pseudocódigo, pero que son herramientas que están ahí que nos pueden llegar a servir bastante si las llegásemos a necesitar. Entonces, acá tenemos un diagrama de flujo. ¿Y por qué se crearon? Los diagramas de flujo se crearon básicamente es porque hay un dicho, un adagio popular que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces es más sencillo entender una idea a través de una imagen que a través de un texto o una cantidad de pasos enumerados, porque es más complejo. Entonces una imagen puede ser mucho más fácil. Ahora los vamos a ver con más detenimiento y tenemos varios ejercicios para hacer con eso. Bueno, entonces estos son los símbolos de los diagramas de flujo. Entonces aquí me dice que el terminador, que es el que siempre va de inicio, el que va al inicio o al final. Procesos, para hacer procesos dentro del programa, cuando es un documento que debe salir por papel, cuando es una decisión, o sea, una decisión quiere decir cuando se pregunta en el programa sí o no, cuando hay que tomar una decisión en el programa. Datos de entrada y salida, o sea, qué entra y sale a mi programa, bases de datos o almacenamiento de mi programa, el flujo, la flecha indica el flujo de mi programa y un comentario o anotación. Lo que nos dice acá en diagramas de flujo para algoritmos en la programación, dice que es como una representación visual del flujo de datos. Los diagramas de flujo son útiles para escribir un programa o algoritmo y explicárselos a otros o colaborar con otros en el mismo. Es más sencillo utilizar una imagen de un diagrama de flujo que, como decía, escribirlo pues en un texto, una explicación elaborada en un documento, es más fácil en un diagrama de flujo. Dice acá, podemos usar un diagrama de flujo para explicar detalladamente la lógica detrás de un programa antes de empezar a codificar el proceso automatizado. Más específicamente, los diagramas de flujo pueden demostrar cómo el código está organizado, visualizar la ejecución de un código dentro de un programa, mostrar la estructura de un sitio web o aplicación y comprender cómo los usuarios navegan por un sitio web o programa. Entonces, básicamente tienen un espectro muy amplio de uso. Me permiten básicamente es cómo mostrar toda la ejecución de un código. No importa si el código es muy grande o muy pequeño. El diagrama de flujo siempre me mostrará la forma exacta en cómo funciona ese código de manera visual. Y ahora vamos a ver otro tipo de diagramas de flujo para algoritmos y programación. Entonces, los más conocidos son los de flujo. Son los que acabamos de ver. Pero existen otros. Aquí nos dice, por ejemplo, a menudo los programadores pueden escribir un pseudocódigo, una combinación de lenguaje natural y lenguaje informático que puede ser leído por personas. Esto puede permitir más detalle que el diagrama de flujo y servir como reemplazo del diagrama de flujo como el próximo paso al código mismo. Entonces, cuando nos hablan de pseudocódigo y los diagramas de flujo para algoritmos, están diciendo que el primer paso antes de nosotros desarrollar una solución de software, o sea, antes de escribir el código, sería crear un diagrama de flujo. Y después de ese diagrama de flujo, podríamos pasar a utilizar pseudocódigo, que es un pseudo lenguaje que se parece un poco más al lenguaje o al lenguaje de programación que estemos utilizando. Los diagramas relacionados que se emplean normalmente en el desarrollo de software son el más conocido, que se llama el UML o el lenguaje unificado de modelado. Entonces, este es un lenguaje de propósito general usado en la ingeniería de software para el modelado. Este es un conjunto, digámoslo así, de diagramas, si lo podríamos llamar así. El UML es un conjunto de diagramas. Hay diagramas de clases,
diagramas de responsabilidades, están los diagramas de entidad-relación, bueno, una cantidad de diagramas que hacen parte de UML. Estos diagramas todos se utilizan para poder desarrollar un proyecto de software utilizando UML. No los vamos a tocar acá, no nos interesan, pero ahí están. A medida que nosotros vayamos aprendiendo, entonces, ve, alguien habló del lenguaje unificado de modelado. ¿Qué es eso? Podemos investigar, consultar. Hay mucha información sobre el lenguaje, el lenguaje unificado de modelado. Es muy usado este tipo de diagramas. Lo otro son los diagramas Nazi-Schneiderman. Estos diagramas, o los NSD, estos diagramas ya casi no se ven. Porque, pues saliendo un poco ahí, aunque de lo que vemos ahí, estos diagramas tienen algunos problemas, sobre todo con las secuencias de control, los ciclos, pero eran muy utilizados anteriormente. Anteriormente me refiero que por lo que ustedes ven acá, este diagrama fue desarrollado en 1972. Entonces, digamos que la forma en que fue desarrollado estaba muy orientado para los problemas que los programadores tenían en aquella época, que los lenguajes de programación en aquella época eran contados con las manos y tenían ciertas características. Entonces, en este tipo de diagrama, aunque no se ve tanto, es bueno tenerlo o conocerlo, digamos, como por lo menos cultura general. En este diagrama, básicamente, los triángulos me indican las decisiones. Entonces aquí me muestran un ejemplo muy sencillo, hacer pollo frito, sí o no. Si dice que no es sancochado, si dice sí es broster y por último sirvo el plato. Entonces eran como unas cajitas llenas de triángulos donde se podía de esa manera, con un pseudo lenguaje, porque esto se denomina un pseudo lenguaje, podíamos entonces construir todo un diagrama también para luego llevarlo a la codificación como tal. Y ya hay lenguajes muy especializados que son lenguajes como Dracon. Y Dracon es un lenguaje de programación visual que es empleado para crear diagramas de flujo. Este ya es mucho más especializado porque con este, por ejemplo, a partir de los algoritmos que yo genero de forma visual, puedo tener un código funcional al final. Entonces es muy interesante, pero digamos que ya es un nicho que para nosotros no es tan importante, digámoslo así. O sea, eso no lo vemos casi nunca. Pero quédense con UML. UML es posible que en algún momento lo encuentren, alguien les pregunte por UML, eso con qué se come, pero de resto, digamos que no son tan utilizados. Entonces, esos son otros diagramas de flujo, pero a mí me interesan los diagramas de flujo sencillos. Entonces, para eso tenemos unos problemitas que vamos a solucionar. Entonces, me dicen acá, crea una calculadora aritmética que calcule todas las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división y muestra el resultado al usuario. Voy a salir de acá, voy a añadir una página nueva. Entonces, digamos que este es mi primer problema. Entonces, listo. Entonces, creemos una calculadora aritmética que calcule todas las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división y muestra el resultado al usuario. Aquí faltó algo, una calculadora aritmética que calcule entre dos números. División entre dos números. Esto faltó acá. Entre dos números. Ese es el problema. Números. Ok, bueno. Como nosotros ya hemos hablado mucho acerca de lenguajes de lógica de programación y ya hemos visto, perdón, qué es un algoritmo. ¿Cuáles creen ustedes que serían los pasos para poder calcular la suma, resta, multiplicación y división entre dos números? ¿Quién se atreve a ayudarme ahí? ¿Qué debo hacer? Manuel, adelante. Lo primero para mí sería pedir los números. Entonces, lo primero sería tener dos números. Un número 1, pues pedir el número 1 y luego pedir el número 2, ¿cierto? Necesito pedir los dos números. Número 2. Listo. Y luego después de tener los números, ¿qué debo hacer? ¿Qué más? O Manuel, ¿qué crees que deberíamos hacer? Pedir la operación que se quiere hacer. Entonces, solicitar operación. Pero en este caso nos están diciendo
que es que nos la soliciten, sino que simplemente es que debemos crear la suma, la resta, la multiplicación, la división. Es decir, me dan 2 números y le debo aplicar las 4 operaciones a esos 2 números. Entonces, lo otro que haría es calcular, ¿cierto? Calcular o realizar el cálculo, calcular las operaciones. ¿Qué operaciones? Resta, bueno, suma, resta, división y multiplicación. Y el último paso sería ¿cuál? ¿Quién sabe? Mostrar el resultado. Mostrar el resultado, exactamente. Mostrar el resultado. El resultado. Listo. Entonces, aquí tenemos nuestro primer algoritmo. Básicamente es una calculadora aritmética. Pide 2 números y luego le aplica la suma, la resta, la división y la multiplicación a esos 2 números. Y luego muestra el resultado. Pero, y entonces eso visualmente, ¿cómo se verá? O sea, cómo ahora que ya lo tengo así estructurado en un conjunto de pasos, ¿cómo lo veríamos dentro de un diagrama de flujo? Vamos a mirarlo entonces. Por acá, voy a usar esta pantallita. ¿La estamos viendo, esa pantalla? Sí, ¿ven mi pantalla Sí, donde Juangui, tengo? se ve. Ok, Sí, señor. listo. Sí, sí, sí. Entonces, aquí lo... Principal y fin. Exacto, muchas gracias, Estefan. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es crear ese problema, pero de manera visual. Aquí entonces tenemos, quiero dejar de, hago para que esto se oculte, porque es que no me queda. Estefan, una pregunta, ¿cómo hago para que la barrita donde está compartiendo pantalla se oculte? Eso no sé. La puedes jalar hacia abajo, Juanji. Ah, ok. Hombre, ¿qué haría yo sin ti, Daniel? Bueno, O si no, la puedes mover para la otra pantalla porque ella siempre estorba. no, pero aquí ya no hay problema, ya aquí con esto quedamos bien. Listo, entonces dijimos que todo algoritmo tiene un principio y un fin. En este algoritmo se nos está pidiendo calcular calcular las 4 operaciones aritméticas a 2 números, que serían suma, resta, multiplicación y división. Son las 4 operaciones aritméticas que nos están solicitando. Entonces, dijimos cuando estábamos creando la solución que lo primero sería pedir los números. Eso quiere decir, por lo que nosotros llevamos hasta este momento conociendo de la lógica de programación, es que existen 2 variables como mínimo, el número 1 y el número 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que debo hacer? Debo definir 2 variables. ¿Cuáles serían mis 2 variables? Voy a llamar 2 variables. Número 1 de tipo entero, bueno, sí, de tipo entero, y voy a crear otra variable que se llame número 2. No, esto me equivoqué, no es esto. Voy a crear otra variable, sí, declaración, que se llame número 2 de tipo entero, porque estos son simplemente números enteros. Listo. ¿Por qué? En JavaScript, y aquí hago un símil con JavaScript, cuando ustedes manejan variables, se han dado cuenta que JavaScript no les pregunta a ustedes que las variables, eso de que si es entero, que si es un número real, que si es coma flotante o que si eso es una cadena. JavaScript es un lenguaje que se denomina débilmente tipado. Quiere decir que no se preocupa por los tipos de datos a la hora de programar. Pero en muchos otros lenguajes, diría yo, en la gran mayoría de los lenguajes, a diferencia de JavaScript, sí se requiere definir el tipo de dato. Entonces, cuando yo creo una variable, en JavaScript simplemente le pongo el contenido. Creo la variable número y le asigno 1, 2, 3, 4. Él internamente, JavaScript internamente es capaz de determinar que eso que yo puse ahí era un número. Pero en la mayoría de los lenguajes, perdón, en la mayoría de los lenguajes sí se debe definir el tipo de dato. Entonces, bueno, listo. Entonces ya tengo mi principal y necesito definir 2 números. Pero después de esos dos números resulta que yo tengo otras variables y no las hemos visto directamente en el problema. ¿Cuáles otras variables necesitaría yo para poder construir la suma, multiplicación
división y resta en el problema? ¿Qué creen Variable que vaya a de ser? variable de signos. resultado. Exacto, pero entonces habría un resultado para la suma, habría un resultado para la resta, habría un resultado para la multiplicación y habría un resultado para la división, ¿cierto? Entonces te necesitaría otras cuatro declaraciones. Una para la suma, vamos a llamar suma, que es un entero. Otro para la resta, que también es un entero. Ahí lo dice. Y otro para la multiplicación, que también la multiplicación de enteros siempre da enteros. Multiplicación. Y otro para la división, pero la división de enteros no siempre da enteros, puede que dé un número real. Entonces la división puede ser un real, por eso aquí el tipo es diferente. División. División. Listo. Ah, me faltó acá la S. División. Listo. Bueno, entonces ya aquí tenemos mis variables. Voy a disminuir esto de tamaño porque está yendo muy grande. Se nos va a poner muy grande. Entonces ya tengo, lo primero que debo hacer es entonces solicitarle al usuario que me ingrese el número entero 1 y el número entero 2. Entonces vamos a crear otra de estas entradas. Y la entrada es para que le podamos ingresar el valor. Entrada. ¿Sí? El nombre de la variable va a ser, se llama número 1. Y el nombre de la otra variable va a ser número 2. Listo. Ya teniendo el número 1 y el número 2, entonces yo puedo empezar a hacer las operaciones, empezar a poner los resultados, digámoslo de alguna manera, asignaciones. Entonces, por ejemplo, si voy a asignar la suma, debo sumar número 1, número 2 y se le debo sumar a mi suma. ¿Cómo lo hago? Entonces selecciono acá y le digo que este caso es una salida, una asignación. Y en la asignación le digo entonces la variable es suma. Y le voy a decir que quiero que me sume el número 1 más el número 2. Entonces número 1 más el número 2. Listo. Y le doy a aceptar. Entonces aquí hasta el momento ya tengo la suma. Incluso yo en este momento ya, aquí no tengo toda la operación, pero en este momento yo podría decirle, bueno, muéstreme a ver qué resultado tiene eso. Entonces, salida, quiero que me muestre la suma. La suma. Y aceptar. Vamos a ver. Entonces, aquí tengo parte de lo que nos pide. Me faltaría en este momento entonces la resta, la multiplicación y la división. Y vamos a ejecutarlo. A ver qué sucede. Vamos a decirle lento. Entonces, él comienza a ejecutarlo. Ok, acá. Y me va mostrando paso por paso todo lo que está haciendo, en dónde va cada uno de ellos. Y luego me empieza a solicitar, bueno, entonces me dice acá, ingrese un valor para número 1. Le voy a decir que 10. Y ingrese un valor para número 2. Le voy a decir que 5. Le doy enter acá. Y él al final me va a decir, su suma es 15. O sea que mi lógica funcionó. Ya tengo la suma. Denme un segundito, por favor. Bueno, entonces si ven, ya tengo el primer resultado, ya tengo entonces acá mi suma. De igual manera lo puedo hacer para los demás. Si ya tengo entonces la suma, entonces podría decirle, venga, necesito hacer otra asignación, pero en este caso, ¿cuál va a ser? La resta. Entonces le digo acá, resta. ¿Y cuál es la expresión? Es número 1 menos número 2. Digamos que esta es nuestra resta. Y aceptar. Y tengo también otra asignación, que es la multiplicación, perdón, sí, otra asignación, que es la multiplicación, así se llama la variable, multiplicación.
Y la multiplicación entonces viene a ser el número 1 por el número 2. Y tengo la división. Y en este caso sería división. Creo que le puse otro. No. División, que sería número 1 dividido número 2. Y aceptar. Entonces aquí, vamos a ampliar esto del todo. Acá ya tengo mi algoritmo, ya lo estoy terminando. ¿Qué me faltan? Todas las salidas. Simplemente entonces una salida de resta, una salida de multiplicación. Entonces pongo acá resta. Falta otra salida de multiplicación y otra de división. División y otra salida de multiplicación. ¿Cierto que me falta la de multiplicación? Sí, me falta la de multiplicación. Multiplicación. Aceptar. Ahora, si ejecuto entonces, vamos a decirle que lo haga rápido y no se demora mucho. Si ejecutamos, tengo un error. Sí, me equivoqué en esta variable. No existe porque es resta. Listo, vamos a ejecutarlo. Él rápidamente lo hace, me pide 2 números. Voy a ponerle 10. Y le voy a poner 3. Listo. Y me empieza a mostrar entonces. La suma es 13, la resta es 7, la división es 3,33 y la multiplicación es 30. Entonces, de esta manera hemos hecho nuestro primer algoritmo. ¿A qué voy con todo esto que hicimos acá? Este es digamos que es un ejemplo muy sencillo, pero quería que vieran cómo funcionan los diagramas de flujo, porque son muy importantes a la hora de estar trabajando con código. Nos sirven de manera visual poder entender un problema y hacerlo un poco menos complejo. Por eso decía, una imagen vale más que 1000 palabras. Acá vamos con todo esto, es que ustedes tengan las herramientas a la hora de desarrollar un problema, poderlo hacer de una manera diferente, utilizar herramientas como los diagramas de flujo. La herramienta, por ejemplo, que estoy utilizando acá, que no les pedí que la descargáramos para esta clase porque pues no veía que es necesario, pues más adelante de pronto los dejo en las diapositivas. Esta herramienta se llama Flowgorint, que es para realizar diagramas de flujo, pero tiene algo muy, muy interesante y es que permite que el diagrama de flujo se convierta en un programa real. Es decir, que él me muestra cada uno de los pasos y al final me da un resultado. Entonces, aquí hemos creado nuestro primer diagrama de flujo y ha funcionado correctamente. El problema ha funcionado correcto, la solución al problema ha funcionado correctamente. ¿Por qué son los diagramas de flujo tan importantes también? Porque recuerden esto, y esto nos va a suceder muchas veces en la vida del programador, sucede esto muchas veces, y es que recuerden que un programa hace lo que nosotros le decimos, nunca hace lo que nosotros queramos. ¿A qué voy con eso? Que muchas veces nosotros tenemos un problema y los resolvemos, y el programa funciona, es decir, muestra un resultado, ejecuta, no saca ningún error y todo eso. Pero cuando miramos no es el resultado que nosotros esperamos. ¿Por qué sucede eso? Porque muchas veces cuando programamos, nosotros, digamos, en cierta medida perdemos el norte de la solución que necesitamos. Entonces recuerden siempre que un programa siempre nos va a mostrar el resultado que codificamos o que programamos, nunca el que nosotros esperamos, no que él hace lo que uno le diga, no lo que yo creía que iba a hacer. Entonces, estas herramientas me ayudan muchísimo a mí, me ayudan muchísimo, perdón, porque rápidamente yo de esta manera puedo ver dónde estoy fallando en un programa con un diagrama de flujo. Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta. Bueno, vamos a ver otro problemita que hay por allí. Voy a minimizar acá. Y tenemos otro problema. Estos están muy sencillos. Estos problemas que los voy a dejar en las diapositivas,
para que los tengan presente para la próxima sesión. En la próxima sesión los vamos a retomar, pero los vamos a trabajar de una manera diferente. A ver, otro problemita. Este me gusta, hagamos... listo, este problema, el último lo vamos a hacer. Vamos a hacer el último problema que aparece acá. Y lo va a llamar 2. Acá, listo. Del problema número 2. Entonces me dicen a mí, un estudiante obtiene 3 notas durante su periodo académico. Para determinar si éste aprobó el curso, el promedio debe ser mayor o igual a 3. En caso de aprobar, debe indicarle al usuario, en este caso el estudiante, que aprobó. En caso contrario, debe informarle que reprobó. ¿Cuál es la solución de este problema? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Qué se debe hacer primero que todo? Pues yo pondría que hay que poner 3 números. 3 notas, o sea que necesitamos 3 Número- notas, ¿cierto? ¿sí? Entonces Número 1, pedir, número 2 y número 3. exacto, pedir la nota 1, la nota 2, voy a ponerlo acá en mayúscula, nota 2 y la nota 3. Listo, ¿qué más? Después de que tengo esas notas, ¿qué debo hacer? Pediría que las sume y las divida por el número de notas, en este O sea, caso 3. calcular promedio. Ajá. O sea, aquí vamos a calcular promedio de las notas. Notas. Listo. ¿Qué más? ¿Qué? Hacer un Everson. booleano con el resultado para saber si aprobó o si reprobó. Bueno, entonces debo preguntar. No, pero yo para saber si aprobó o reprobó, lo debo saber es si la No, pero calificación es mayor o igual a 3. sí, hay que Compararlo con el número 3. ¿sí? O sea, entonces, ¿comparar qué? definir la constante, en este caso la constante sería 3, que es Exacto, donde vamos a determinar si aprobó o no aprobó. sí. Entonces, lo que habría que decir es, antes de dividir constantes, porque aquí no sería tan importante de 3 como constante, porque lo puedo dividir directamente, más bien yo diría es comparar el promedio contra 3, que puede ser una constante, es válido, contra 3, ¿cierto? Listo, lo comparo, y si es mayor, ¿qué sucede? Mayor o igual, ¿cierto? Porque esa es la condición, mayor o igual. Aprueba, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Mayor o igual a prueba, correcto. Eso. Y si es menor a 3, entonces reprueba. Listo. Ese es nuestro algoritmo. De esa manera nosotros podemos saber si un estudiante aprobó o reprobó de acuerdo a su promedio. Entonces, nuevamente, volvemos a nuestro programita para hacerlos. Vamos a guardar este. Se los voy a guardar para que... esperen, es que yo creo que puedo hacer algo con esto. Imprimir. Es que yo creo que esto se podía exportar en un archivo de imagen. A ver si esto me permite. No, pues parece que no. Digamos, pongamos entonces aquí ejemplo simplemente. Y guardémoslo. Listo. Y vamos a abrir uno nuevo. Listo. Empezamos igual. Listo. Entonces nos dicen que un estudiante aprueba una materia si su promedio es superior a 3 y tiene 3 notas durante durante todo el semestre o durante todas sus clases. Entonces lo primero es definir 3 notas. ¿Cierto? Entonces vamos a declarar. Entonces va a decir que las notas son enteros, son números enteros, entonces se va a llamar nota 1. Nota 1. Vamos a crear la nota 2. Nota 2. Vamos a crear la nota 3. Bueno, necesitaría alguna otra variable en este momento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay alguna otra variable que pueda ser necesaria?
¿O con esas tres variables es suficiente? Adelante, Resultado. Resultado del promedio de esas 3 notas. Ok, entonces necesitamos un promedio. Entonces necesito promedio. El promedio sí no es un entero. El promedio muy posiblemente puede ser un número real, dependiendo de cómo es la división. Listo. Entonces lo que debo hacer ahora es calcular el promedio. ¿Sí? Ah, bueno, debería solicitar las notas primero que todo. O sea, yo debo solicitar acá en la entrada la nota 1. Debo solicitar la nota 2. Debo solicitar la nota 3. Nota 3, listo. Entonces ya solicité las 3 notas. Ahora, ya con esas notas, yo necesito calcular el promedio. Entonces necesito hacer una asignación. Y voy a decir que el promedio, que es la variable que voy a utilizar, es la suma de la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 y todo esto dividido entre 3. ¿Cierto? Y aceptar. Entonces, promedio es igual a la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 dividido entre 3. Pero entonces ahora resulta que me dicen, bueno, si la nota es mayor o igual a 3, entonces hay que mostrarle un mensaje al estudiante diciendo que aprobó. Pero si el promedio es menor o igual, es menor que 3, perdón, es menor que 3, hay que mostrarle un mensaje al estudiante diciendo que reprobó. Entonces entra aquí otro elemento que no habíamos manejado, que son las estructuras de control. En este caso, el sí. Entonces vamos a hacer un sí. ¿Y qué hacen ese sí? Por este lado se va verdadero y por este lado se va falso. Entonces preguntamos, ¿sí qué? ¿Cuál es la expresión? Si promedio mayor o igual a 3. Aceptar. Si promedio es mayor o igual a 3, necesito mostrarle al estudiante un texto, un texto que le diga usted aprobó. Entonces vamos a decirle, usted aprobó. Usted aprobó. En caso contrario, tengo que mostrarle un mensaje que dice usted reprobó. Entonces le digo acá en salida, usted reprobó. Y aceptar. Así. Me faltó colocarle unas comillas que esto requiere. Usted reprobó. Listo. Entonces, este es mi programita. Básicamente, entonces, le doy 3 notas, creo un promedio, luego le pido al usuario, al estudiante o al profesor en este caso que ingrese las 3 notas y luego calculo el promedio. ¿Cómo es el promedio? La nota 1 más la nota 2 más la nota 3 y todo eso dividido entre 3. Si ese promedio es mayor o igual a 3 es porque el estudiante aprobó o si no es porque el estudiante reprobó y aparece el mensaje en pantalla. Vamos a verlo en ejecución. ¿Qué nos dice él cómo lo hace? Entonces me dice, bueno, nota 1, digamos que en la nota 1 sacó 5. En la nota 2 sacó un 2. Y en la nota 3 sacó un 3. Listo. Y él me dice, usted aprobó. Calculó el promedio, me dijo que 5 más 2, 7 más 3, 10, dividido entre 3. Eso da un poquito más allá, como 3 con 3. Sí, aprobó. Esa persona aprobó. Miremos si funciona. Entonces se fue por un lado de la solución. Usted aprobó. Vamos a ver si yo pongo un estudiante cuyas notas no del promedio. Digamos que en la nota 1 sacó un 4, que en la nota 2 sacó un 2 y que en la nota 3 sacó otro 2. Y dice, usted reprobó. Entonces, de esta manera ya hicimos el segundo problema. Pero aquí encontramos algo nuevo dentro de los diagramas de flujo y es las estructuras de control. Aquí tengo una estructura de control que es un sí. O sea, cuando hay una condición, entonces se cumple verdadero
o cuando se cumple para falso, o cuando no se cumple, más bien sería la forma correcta de decirlo, cuando no se cumple esa condición. Entonces, ese es nuestro segundo problema. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Ha quedado claro lo que hemos visto? Sin problemas. Excelente. Excelente. Bueno, entonces dejemos esto por acá. No lo necesitamos. Me voy a devolver un momentico y... Ok. Acá. Hicimos el problema número 1 e hicimos el problema número 5. Como les digo, la presentación va a estar al final de la sesión, va a estar subida junto con el video en YouTube para que lo tengan presente y quieren lo miran y para que trabajen estos problemas en pseudocódigo, o sea, simplemente escribiendo cada uno de los elementos del algoritmo y en la próxima sesión los vamos a trabajar nuevamente. Entonces, estos problemas para que no nos queden simplemente ahí, sino que los vamos a seguir trabajando en la próxima sesión que vamos a trabajar con PSINT. Bueno, sigamos por acá. Además de los diagramas de flujo, existe algo que es el pseudocódigo. El pseudocódigo es otra forma de escribir las instrucciones que se le da al computador o al lenguaje de programación. Pero esta tiene una característica y es que se asemeja más a un lenguaje de programación. Ya en el pseudocódigo no utilizamos el diagrama de flujo, ni las flechitas, ni el rombo, ni el óvalo, ni el cuadradito, no, ni el rectángulo, nada de eso. Ya aquí utilizamos son instrucciones más similares a un lenguaje de programación, pero que son muy parecidas todavía a un lenguaje natural, o sea, un lenguaje con el que nos comunicamos en el día a día. Como ustedes han visto cuando trabajan, mientras están trabajando con JavaScript, pues JavaScript utiliza muchas sentencias, palabras reservadas o elementos que son muy parecidos al inglés, porque profesionalmente, los lenguajes profesionalmente todos son en inglés, pero son sentencias muy similares gramaticalmente y estructuralmente a lo que es el inglés. Pero el pseudocódigo es más parecido todavía a un idioma natural, o sea, como hablamos en español. Entonces, es más sencillo de entender. Aquí nos dice, por ejemplo, se creó con el fin de que las personas puedan leer y escribir dichas instrucciones de forma sencilla, donde en la mayoría de los casos se utiliza como estructura básica para el posterior desarrollo en un lenguaje de programación propiamente dicho. Es lo que les decía, este es como, el pseudocódigo es como mi punto de partida, es como lo escribo como mi punto de partida y después lo llevo al código en un lenguaje de programación. También dice, opera como una descripción de alto nivel, lo que significa que la forma en que se representa resulta mucho más didáctica y fluida y sencilla para los seres humanos. O sea, el objetivo es que se parezca más a nuestro lenguaje natural, entonces sea más sencillo. Aquí hay un ejemplo de pseudocódigo que si ustedes se dan cuenta siempre, tanto en los diagramas de flujo como en pseudocódigo, siempre tiene un inicio y un fin. Pero acá ya es en texto, entonces dice inicio, número 1, número 2, suma entero. Este es el mismo problema para sumar dos números. Escriba, diga dos números, lea número 1, número 2. A la suma, esta flechita significa asignación. A la suma le asigno el número 1 más el número 2. Y por último dice, escriba, la suma es y la variable suma que utilicé acá para almacenar la suma de estos dos números. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el pseudocódigo se parece mucho a lo que conocemos como el lenguaje natural y está también en un punto intermedio con el lenguaje de programación, dígase usted JavaScript. Otra de las ventajas es la siguiente, que por ejemplo el pseudocódigo, normalmente usted va a encontrar muchos lenguajes de muchos lenguajes de pseudocódigo o pseudolenguajes en español. 100% en español, o sea que usted puede aprender pseudocódigo en español, mientras que usted no va a encontrar ningún lenguaje de programación en el ámbito profesional en español. Todos son en inglés. Entonces, es más fácil de aprender, es mucho más sencillo de aprender y de trabajar. Vamos acá. Entonces, aquí vienen unos ejercicios para pseudocódigo. Por ejemplo, realizar un programa al cual solicite su nombre. Me voy a salir de acá. Dice, me adelanté demasiado. Entonces nos dice,
Realizar un programa el cual solicite su nombre y apellido. Ese es muy sencillo. Vamos a hacerlo en pseudocódigo acá. Voy a duplicar esta presentación, esta página, y vamos a borrar esto de acá. Acá. Y va a ser este primero. Entonces, según lo que acabamos de ver, en pseudocódigo siempre vamos a iniciar con la palabra inicio, digámoslo así. Bueno, ¿por qué se me puso tan pequeño? Bueno. Entonces siempre iniciamos con esa palabra, inicio. Inicio. Luego me dice, realizar un programa el cual solicite su nombre y apellidos. Entonces necesito una variable que sea nombre, que contenga nombre y apellido. Entonces esa variable la voy a definir como nombre. Y le doy el tipo. Siempre se le da el tipo. Nombre de tipo cadena. Una cadena, por si aún no lo hemos visto en lo que estamos viendo ya escribo, que creo que ya debemos saber que es una cadena. Una cadena es un conjunto de caracteres que pueden ser números o letras unidos entre sí. Es una cadena, un conjunto de texto ahí. Entonces, de tipo cadena o string, como se le denomina en los lenguajes ya en inglés. Listo. Entonces, nombre cadena. Y luego necesito que al usuario se le solicite esa información. Entonces, le digo imprimir. Imprimir. Y le pongo un mensaje al usuario que diga, por favor, ingrese su nombre y apellido. Después de que le he solicitado al usuario que ingrese su nombre y apellido, lo que debo hacer es leerlo. Entonces le digo, leer nombre. Entonces lo que estoy diciendo es que en la variable nombre me va a colocar lo que el usuario haya colocado cuando le solicite imprimir. Entonces lo lee en nombre. Y por último, como ya tengo el nombre y el apellido, simplemente lo quiero mostrar en pantalla. Le digo imprimir nombre. De esa manera es como se realiza el pseudocódigo. Siempre termina con fin. Entonces, aquí tenemos un programa realizado en pseudocódigo, que es básicamente lo que hicimos con los diagramas de flujo, pero aquí es de otra manera. Aquí ya es más cercano a lo que veríamos en un lenguaje de programación. Sería más cercano a eso. Entonces, miremos este otro problema que hay acá. Realizar un programa al cual solicite su nombre, apellido, edad y estatura. Aquí ya me lo piden por aparte. Entonces, podemos hacerlo en... Dupliquemos esta. Y este ya no me interesa, va a quedar en el anterior porque voy a dejar las presentaciones así para que ustedes lo puedan ver en la presentación, para que puedan estudiar con eso y revisarlo. Y vamos a ponerle acá esto, listo. Entonces, realizar un programa el cual solicite nombre, apellidos, edad y estatura. Entonces, acá yo diría inicio. Luego le necesitaría unas variables que necesitaría cuáles. Nombre, necesitaría apellidos. Cuando se colocan varias variables en pseudocódigo se separan con coma. Las puedo colocar en la misma línea. Apellidos. Y esas dos variables tienen una característica, y es que esas dos variables son de tipo cadena, o sea, son texto. Entonces le voy a decir cadena, de tipo cadena, pongámoslo así, para que quede más claro, de tipo cadena, o de tipo texto. Y las variables edad y estatura, son de tipo entero. Digamos que la estatura se da en centímetros, entonces sería un entero, sí. Y estatura de tipo entero. Listo. Y luego me dicen, pues básicamente solicítelo. Entonces lo que hago es imprimir. Le solicito imprimir. ¿Y que imprimo? Entonces, por favor, ingrese su nombre. Entonces, por cada vez que yo solicite el nombre, el apellido, hace una lectura. Entonces, por favor, ingrese su nombre. Ingrese
su nombre. Entonces, debo leer nombre. Luego le digo, por favor, o imprimo. Por favor, ingrese su edad. Edad. Entonces le digo, leer edad. Luego, por favor, ingrese. Ah, perdón, aquí me faltó apellidos. Qué pena, aquí era primero apellidos. Aquí es apellidos. Apellidos. Ahora sí, edad. Entonces, imprimir. Por favor, ingrese su edad. Entonces, leer edad. Me equivoqué. Edad. Y por último me queda la estatura. Voy a copiar esto para no demorarme tanto. Imprimir. Por favor, ingrese su estatura. Y leer estatura. Listo. De esta manera, entonces ya tendría todos los datos que solicitan y al final podría imprimir entonces, pues, podríamos imprimir, ya teniendo capturados los datos, podría imprimir entonces el nombre, el apellido, apellidos, edad y estatura. Y finalizo. Entonces, de esa manera, acabo de hacer el pseudocódigo para el algoritmo en el cual me solicitan el nombre, apellidos y edad. Entonces, así funciona básicamente el pseudocódigo. En la próxima sesión vamos a trabajar muy fuerte en esto de pseudocódigo porque inclusive vamos a ver un programa específicamente para trabajar pseudocódigo ya directamente, pero estos problemitas que vemos acá, los vamos a seguir trabajando en la próxima sesión. Entonces, para que los tengan muy en cuenta. Vamos a siguiente. Bueno, no sé qué preguntas tienen. Esta clase no era tan larga. No los quería llenar de información porque sé que la información de esta clase es muy teórica, pero no sé qué preguntas tienen, dudas, qué opinan. ¿Qué les pareció? ¿Qué dudas tienen sobre esto? Pueden hablar Juan, libremente. si quieres, detienes la grabación. Ok. Acá.